compartir la pantalla. Bien, entonces estábamos viendo acá los temas, que les decía que las vamos a ir correlacionando con lo que hayan visto en la guía de autoestudio o en los trabajos prácticos. Obviamente que todo se va relacionando. ¿Se acuerdan que en la unidad temática 3 terminamos hablando de la importancia de la perfusión tisular y que dentro de la perfusión tisular hablamos de la microcirculación en la unidad temática 3 que describimos, pero que esa microcirculación obviamente está en íntima relación con la macrocirculación, que es de lo que vamos a hablar hoy, y con el sistema respiratorio y transporte de gases cuando hablamos y hacemos referencia a la perfusión tisular. O sea que siempre tenemos que ver el contexto general sobre lo que estamos hablando. Entonces, cuando definimos esa macrocirculación, ¿se acuerdan que habíamos definido la microcirculación en función del tamaño, el diámetro de los vasos? O sea que la macrocirculación sería todo ese flujo sanguíneo que discurre a través de los vasos mayores, esos 150 micras. Y siempre recordar que hablamos de la circulación sistémica y pulmonar, que tienen básicamente las mismas características, pero que vamos ahora a hacer referencia a la sistémica. La circulación pulmonar la vamos a referenciar en la unidad temática 5. Pero sí siempre tener en cuenta que están acopladas funcionalmente en serie esas circulaciones. Entonces vamos a referirnos principalmente a la circulación sistémica y ese flujo sanguíneo que ya vimos cuando hablamos de microcirculación y cómo se regula esa circulación por las arteriolas terminales, las arteriolas que regulan el flujo sanguíneo a través del lecho capilar, que ahí vemos el impacto, ¿se acuerdan de el shear stress, la misma presión hidrostática que da una respuesta miogénica o la producción de metabolitos? Todo eso impacta sobre ese flujo sanguíneo. Y hicimos referencia a todos los principios de hemodinamia, que serían todos esos fenómenos físicos que están implicados en el movimiento de la sangre. No la sangre misma, ¿se acuerdan que habíamos hablado de hemorreología? Sino la hemodinamia. Y la principal ley a la que hacemos referencia siempre que hablemos de macrocirculación es la ley de Ohm. Justamente el primer tema hace referencia a esta aplicación de la ley de Ohm cuando hablamos de la diferencia de presión. ¿Por qué? Porque ese gradiente de presión que está simbolizado en la ley de Ohm por el delta P, que sería la diferencia de presión, es la fuerza que impulsa ese flujo sanguíneo. Y este es el modelo que estuvimos analizando en la unidad temática 3, por lo tanto lo que vamos a estudiar ahora sería lo previo a esta región precapilar, ese polo arterial, que hace a cómo se genera ese gradiente de presión, porque ya sea tanto en la sistémica como en la pulmonar, si bien en la sistémica el gradiente de presión es mucho mayor que en la circulación pulmonar, por eso también hablamos de circulación de alta presión y de baja presión, en ambos, obviamente que el corazón es la bomba que genera ese gradiente de presión. Y más allá de todas las características estructurales que ustedes conocen de anatomía, la macroestructura, la microestructura que conocen de histología, vamos a hacer referencia a cómo la secuencia de eventos eléctricos y mecánicos hacen a la eficiencia de ese corazón generando el gradiente de presión que impacta sobre el flujo sanguíneo. Y esos eventos eléctricos y mecánicos son los que identificamos como propiedades del miocardio, particularmente las propiedades funcionales del miocardio, que son la excitabilidad, el automatismo, la conductibilidad, la contractilidad, junto con la contractilidad, la relajación. Para diferenciarlas de las propiedades mecánicas del miocardio, que son las que ustedes estudiaron en la guía de autoestudio, donde hablaron de cómo se desarrolla la tensión de la pared, el efecto de la precarga, de la poscarga. Por eso acá hablamos de las propiedades funcionales de ese miocardio. Obviamente que si definimos excitabilidad, lo vamos a definir como lo definimos en
en la unidad temática 2, ¿se acuerdan? Como la facultad de responder a estímulos. ¿Cómo se responde a esos estímulos? Generando potenciales de acción. Y obviamente tiene directa correlación con la otra propiedad, que es el automatismo, que en ese caso es la capacidad específica que tiene un conjunto de células de este corazón de generar despolarizaciones espontáneas. Esas despolarizaciones espontáneas, ustedes ya saben por histología, que son generadas en un conjunto de miofibrillas modificadas, que son las células marcapaso o pacemaker, o células P, las pueden haber encontrado, que tienen ciertas características en su membrana que permiten que se genere esta despolarización espontánea, que es lo que hace a la generación misma del ritmo cardíaco. Entonces, si nosotros analizamos este gráfico de coordenadas, vamos a ver que, fíjense, en el eje tiempo, en este caso, el tiempo, la unidad de tiempo está en segundos, no en milisegundos, como veníamos acostumbrados cuando veíamos potenciales de acción del sistema nervioso. En el eje del potencial de membrana, en milivoltios, sigue siendo igual, pero si observamos detenidamente, vemos que ese potencial de membrana es muy cercano al valor umbral. Y la otra característica específica de toda célula que tiene la caracterización de ser automática es esto que se llama despolarización espontánea o también se llama prepotencial. En el caso del corazón se llama despolarización diastólica espontánea. No son las únicas células que tienen capacidad de automatismo. En el cerebro hay células también, vamos a ver en el tubo digestivo que también hay células que tienen capacidad de generar estas despolarizaciones espontáneas. En el caso del corazón se llama diastólica, se le agrega la palabra diastólica. ¿Qué características tiene entonces esa membrana de ese conjunto de células P o marcapasos del nodo sinusal que tienen esta propiedad de automatismo? Y eso lo vamos a poder dilucidar metiéndonos en las corrientes iónicas que se dan a través de estas células marcapaso. Entonces, nosotros observamos acá, tenemos esta corriente que se llama IF, o la pueden encontrar como IH, que es la que se da a través de un tipo de canal particular. Fíjense, todo esto es una familia, toda familia de canales voltaje dependientes. Eso quiere decir que estos canales que tienen la sigla HCN son manejados por voltaje, son canales voltaje dependientes y son los responsables de esta fase que se conoce también como fase 4 o prepotencial. Y esa corriente IH o IF se conoce como FANI o H por hiperpolarización, porque es una corriente que se origina cuando el potencial de membrana está hiperpolarizado. Por eso estos canales se llaman canales catiónicos, porque dependiendo del lugar donde estén ubicados, permiten el manejo del calcio, el potasio o el sodio. En el caso del nodo sinusal es el subtipo 4, que permite principalmente flujos de sodio. Y fíjense que dice que son controlados por nucleótidos cíclicos y son activados por hiperpolarización. Entonces, por eso fíjense que a medida que se abren estos canales, se da esta corriente que genera este prepotencial. Y acá, lo que vemos acá en esta cola interior es justamente el lugar o el dominio intracelular donde ese canal es modulado por los niveles de AMP cíclico, que lo mantiene a medida que más AMP cíclico, se mantiene más tiempo abierto. Cuando seguimos analizando el resto de las corrientes, entonces vimos este prepotencial o fase 4, después que tenemos una corriente, que es la que está en correlación con la fase de despolarización, superado el umbral, que tenemos acá de menos 50, donde fíjense que principalmente es una corriente de calcio.
generado por distintos tipos de canales de calcio. Canales de calcio lentos, canales de calcio transitorios y una corriente de sodio-calcio. O sea que esta despolarización, que también se llama fase cero, está generada principalmente por corrientes de calcio. Posteriormente, ¿qué tenemos? Correlacionado con la repolarización, tenemos una corriente saliente, fíjense que se observa porque está hacia el otro lado de potasio. O sea que ahí es cuando se abren los canales voltaje dependientes de potasio. Entonces, lo más importante en esta generación del ritmo cardíaco, ¿qué es? Que tenemos que cuando se comienza a repolarizar esa corriente que sale de potasio, cae por debajo del umbral, genera una hiperpolarización. Esa hiperpolarización es la que comienza a abrir, que vimos, esos canales dependientes de hiperpolarización, HCN4, que generan estas corrientes de sodio. Por lo tanto, fíjense que hay una continuidad, prácticamente no hay, como veíamos en el potencial de acción del neuronal, esa línea que decimos es el potencial de membrana. Directamente es como que pasamos de ese, como se comienza a hiperpolarizar, directamente se abren esos canales de la corriente Fanny y comienza el prepotencial o potencial diastólico espontáneo. Por lo tanto, cuando hablamos de esta es una secuencia de procesos donde acá tenemos ese prepotencial que comienza con esa hiperpolarización que vimos, que abre esos canales de sodio principalmente, pero a medida que se va despolarizando, fíjense qué pasa, se abren los primeros canales voltaje dependientes de corrientes de calcio, por lo tanto ese prepotencial no es solo de corrientes Fanny de sodio principalmente, sino que también comienzan a abrirse canales de calcio. Una vez superado el umbral, se abren todos los subtipos de canales de calcio que participan, principalmente los lentos y transitorios, de esa despolarización. Y acá tenemos, como dijimos, la apertura de los canales de potasio, que a medida que se van despolarizando, acá tenemos justamente ese hito importante que es que pasa de esa hiperpolarización al potencial diastólico espontáneo o prepotencial. Por lo tanto, esa sería la principal característica de esta propiedad funcional, que es el automatismo, que es el puntapié de la generación del ritmo cardíaco. La otra característica es la conductibilidad, que ustedes la han estudiado tanto en biología como en anatomía, como esa capacidad de conducir los potenciales de acción, que en el caso del corazón, en histología han visto principalmente, ya sea las de His, las fibras de Purkinje, que no son otra cosa que también fibras musculares modificadas y que las podemos relacionar con ese sistema eléctrico del corazón que aparece en todos los libros. ¿Qué características funcionales importantes tienen? Que ustedes seguramente ya han estudiado en anatomía, que en este nodo aurículo-ventricular, fíjense que la velocidad de conducción decae mucho. Por lo tanto, eso es lo que se conoce como retardo en el nodo aurículo-ventricular. Las fibras son más lentas, pero tienen a su vez capacidad de automatismo. Pero la frecuencia de descarga, debido al subtipo de canales y la cantidad de canales, es mucho menor que la del nodo sinoauricular. Por lo tanto, el marcapasos, como le dice la palabra, marcapasos es el nodo sinoauricular y no el aurículo-ventricular. Entonces, cuando uno analiza cómo se correlacionan en función del tiempo, vemos cómo se va desplazando debido a este desplazamiento temporal en la conducción del impulso. Entonces pasamos del nodo sinusal al músculo atrial, donde se despolarizan las aurículas, y al aurículo ventricular, y fíjense que hay un retardo importante cuando se genera la contracción del ventrículo, y eso ya nos está hablando de que
tenemos toda una secuencia de conducción que lleva a la siguiente propiedad, que es la contractilidad, y que ustedes han estudiado cuando vieron en el trabajo práctico el electrocardiograma y lo correlacionaron con las distintas propiedades, vieron cómo entonces esa secuencia temporal de eventos eléctricos, ¿sí?, es lo que se observa en el electrocardiograma. Entonces, para llegar a la contractilidad, ¿cómo definimos contractilidad? Como la capacidad de generar fuerza a través de ¿qué? Del deslizamiento de los miofilamentos, que depende tanto de el acortamiento como la velocidad de acortamiento. Esas dos cosas principalmente depende, que ustedes ya saben por histología, que depende de la presencia de calcio. ¿Y qué características importantes hacen a esta función? Esta acción como un sinsitio funcional debido a las presencias de uniones gap, que esas características específicas de las miofibrillas, de esos discos intercalares que tienen los desmosomas y esas uniones gap, hacen a la funcionalidad del miocardio, que ustedes lo vieron con mayor detalle en la guía de autoestudio. Ahora, cuando vamos al potencial de acción, si lo comparamos con el potencial de acción del nodo sinusal, que vemos, fíjense que acá, siempre miren los ejes, fíjense en qué unidades están los ejes, fíjense que en este caso están en milisegundos, pero ¿en cuánto? 100 milisegundos, no 1 milisegundo como veíamos el potencial de acción neuronal. O sea que puede estar en milisegundos, pero tenemos que ver qué valor tiene en ese caso. No es 1 segundo, sino que son 100 milisegundos. Y en el caso del potencial en milivoltios, fíjense que el potencial de membrana es muy parecido al que vemos generalmente en las neuronas, que es menos 90. Y la otra característica es esta aparición de esta meseta. No hay un prepotencial, entonces cuando analizamos las corrientes que hacen a este potencial de acción, y fíjense que acá ponemos en juego todos esos canales que vieron en la unidad temática 2, que parecían que eran muchos y distintos. Bueno, justamente son los que ayudan a entender el cómo se generan estos distintos tipos de potenciales de acción. Y en este caso, fíjense que tenemos acá una corriente, este simbolito quiere decir que es mucho más profunda. Fíjense que es muy aguda esa presencia, lo cual hace que es muy rápido esta despolarización, ¿sí? O sea que ahí tenemos la fase 0, que es esta despolarización por canales de sodio rápido, voltaje dependiente. Y acá tenemos esta muesca, que lo que es, fíjense que hay una inversión, o sea que acá hay una repolarización y que acá tenemos la corriente responsable de esa repolarización, que es una corriente de potasio, una repolarización rápida, fíjense en la pendiente, que es muy rápida, y es en el momento que se cierran los canales de sodio voltaje dependiente, se abren estos canales de potasio transitorios rápidos también. Y fíjense que acá entonces en medio de esta despolarización aparece la característica más importante funcional, que es la meseta. Entonces, si sabemos que estamos en una repolarización, están en juego canales de potasio que están abiertos, fíjense, y fíjense que por otro lado tenemos potasio que sale y tenemos calcio que ingresa porque se abren canales de calcio, voltaje dependientes lentos. Por lo tanto, la meseta se da porque durante ese momento, fíjense, tenemos iones positivos que salen, iones positivos que entran. Y eso genera esa meseta que se ve en el potencial de acción. Y finalmente que tenemos varios canales de potasio que por un lado participan de esa meseta, pero fíjense que son los principales responsables de ¿qué? De la repolarización. Fíjense que hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar. Bien. Entonces, ¿qué otra característica importante de los conceptos que aprendimos en la unidad temática 2 podemos aplicar acá? Es el periodo refractario absoluto, que es muy importante. Fíjense que el periodo refractario, ¿se acuerdan que se subdivide en absoluto y relativo? Que durante el absoluto, por más que se den
despolarizaciones, no se vuelve a generar otro potencial de acción, distinto que en el relativo. Fíjense que la meseta hace que el periodo refractario absoluto de estas fibras es muy prolongado. Por lo tanto, es una forma de evitar funcionalmente un estado de tetania, que es justamente lo que no se tiene que dar en el músculo cardíaco. Ahora, ¿qué otra cosa importante tenemos acá? Que durante esa meseta tenemos esa apertura de canales de calcio que también ustedes ya han estado estudiando, que es uno de los principales elementos que hacen la contracción, que es donde tenemos, fíjense que esta es la despolarización, la meseta. Durante esa meseta que se da el aumento de tensión, o sea, la contracción que lleva a la tensión, al aumento de tensión de esta fibra muscular, y eso se da debido a la apertura de los distintos canales de calcio, que ustedes lo vieron con más detalle en la guía de autoestudio. Y que todos estos procesos también son impactados por la disponibilidad de oxígeno, que lo estuvieron viendo en el trabajo práctico, la precarga y la poscarga. Una cosa importante es que la disposición o sea, la forma en que están vinculadas estas fibras, la disposición espacial de estas fibras, hacen a la función, que es algo que ustedes estudiaron ya sea en histología o en anatomía, que esta contracción permite entonces ese choque de punta, esa disposición, que es lo que favorece principalmente vencer esa impedancia de la aorta. ¿Qué otras cosas estuvimos estudiando respecto a la contracción ventricular? Que se dan dos tipos de contracción ventricular durante el ciclo cardíaco. Ese desplazamiento de esos miofilamentos durante el ciclo cardíaco pasan por dos momentos. La que definimos como contracción isotónica e isométrica. Esa contracción isométrica, la palabra mismo se los dice, iso de igual, métrico de que no cambia la distancia, se genera tensión, pero no cambia la longitud, por eso es isométrica, y distinto que es la isotónica, que es cuando esa velocidad es máxima y se da entonces en lo que ustedes estuvieron estudiando, ya sea en la guía de autoestudio o en los trabajos prácticos, en ese loop presión-volumen, donde se evidencia fácilmente cuando se da en el ciclo la contracción isométrica, que es durante las fases isovolumétricas justamente, porque hay aumento de tensión sin cambio de volumen, y las isotónicas, donde se da en el periodo de eyección. Obviamente que cuando nosotros hablamos de esa carga o de esa fuerza, que es lo que se opone al desplazamiento de las miofibrillas, cuando hablamos de isométrica, es el volumen que contiene ese corazón cuando están todas las válvulas cerradas. Por lo tanto, cuando se abre la válvula aórtica, cuando se abre la válvula aórtica es cuando se produce la eyección y se da realmente a gran velocidad el acortamiento del sarcómero. Y también vieron principalmente en la guía de autoestudio, que esa contracción depende o está impactada por lo que se conocen como regulaciones intrínsecas y extrínsecas. Cuando hablamos de intrínsecas, hablamos de que se dan por eventos en el mismo miocardio. La más impactante, la más importante que vieron es lo que se denomina heterométrica, porque hetero, de distinta longitud, que es justamente lo que se conoce como mecanismo de Frank-Starling, que es que el cambio, cómo impacta el cambio de longitud del sarcómero sobre la tensión que desarrolla la fibra. Y ustedes vieron que hay una longitud óptima donde se desarrolla la mejor tensión para esa contracción. Ahora, eso también se conoce como autorregulación.
Y cuando hablamos de extrínseca es, esto la manito para que lo refieran a la guía de autoestudio que lo estuvieron estudiando, y cuando hablamos de extrínseca hacemos principal referencia a la regulación simpática de este miocardio. Principal referencia, no quiere decir que sea la única, pero el principal impacto extrínseco sobre esa contractilidad. ¿Dado por qué? Por lo que ustedes ya estudiaron en anatomía de la inervación simpática. Si ustedes ven en este modelo que tenemos que principalmente, fíjense a nivel ventricular, la inervación es simpática. Los nervios vagos principalmente inervan el nodo, las vías de conducción, pero no así la gran masa ventricular. Entonces, cuando vemos el efecto de esa estimulación simpática, se observa que si comparamos el potencial de acción, acá está la meseta, fíjense que con la estimulación simpática aumenta la amplitud de ese potencial y se acorta el tiempo en el que se está desarrollando ese potencial de acción. Por lo tanto, que vemos en el manejo del calcio, que se abren mucho más canales de calcio en menor tiempo. Y eso impacta en ¿qué? En que aumenta mucho la tensión que se desarrolla, pero también se relaja más rápidamente. Por lo tanto, cuando aumenta esa descarga simpática, se da tanto un aumento de la contracción del inotropismo, como se le dice, aumenta, es inotrópica positiva la descarga simpática, pero también se da que se relaja también con mayor eficiencia. ¿Y eso a qué se debe? A que esa descarga simpática o también las catecolaminas circulantes, no solamente lo que es de la inervación, sino también, por ejemplo, por el aumento de adrenalina circulante, se une a receptores beta 1, ¿sí? Que están acoplados a proteína GS, que aumentan los niveles de AMP cíclico. Este AMP cíclico activa una proteína quinasa que tiene distintos sitios blancos dentro del miocito ventricular. Fíjense que por un lado mantiene más tiempo abierto y abre más tiempo canales de calcio lentos, por lo tanto ingresa más calcio más rápidamente, por lo tanto es que se produce esto y se produce este aumento del calcio, pero también fíjese que impacta en la velocidad de recuperación del calcio y de la activación de la fosfolamban, que ustedes ya lo vieron también, que participa de la relajación. Por eso aumenta la fuerza de contracción, pero también impacta sobre y hace más rápida la velocidad de relajación. Esa regulación nerviosa no solamente tiene impacto en la contractilidad como propiedad funcional, sino también en el automatismo y en la conducción. Básicamente, una de las más importantes en el automatismo, dijimos que tenemos ese nodo sinusal, pero no solamente, sino también el aurico ventricular y toda la vía de conducción, pero vamos a ejemplificarlo en el nodo sinusal, inervación tanto simpática como parasimpática. Y en ese caso, entonces, acá que tenemos esa descarga normal de esa frecuencia, esa generación normal del ritmo cardíaco, estaría representado acá, donde acá que tenemos el prepotencial, esa despolarización diastólica espontánea, que el tiempo y la pendiente de esta despolarización diastólica espontánea, fíjense que está dado ¿por qué? Por el balance de esa descarga que se da normalmente. ¿Se acuerdan que siempre venimos diciendo que no es que el simpático se estimula en determinado momento y el parasimpático en otro, sino que constantemente hay descargas, ¿sí?, tónicas, que en ese caso hay niveles circulantes de adrenalina, niveles de descarga básica simpáticas, de descarga básica parasimpática, que son los que están impactando en el desarrollo de este prepotencial. Entonces, ¿qué tenemos? Que los niveles de adrenalina
o noradrenalina se acoplan a través del receptor beta 1 a esta proteína GS, estimulan los niveles de adenilato ciclasa, aumentan los niveles de AMP cíclico. Al mismo tiempo que tenemos que los niveles de acetilcolina que se libera de los vagos activa receptores M2 que están acoplados a una proteína G, pero que es una G inhibitoria que inhibe a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, por ese fenómeno que conocemos como crosstalk, vamos a tener unos niveles basales de AMP cíclico que son los que van a impactar en que, ¿se acuerdan? En esos canales HCN4, ¿sí? Que son los que generan la corriente IFANI. Por lo tanto, el balance de estos dos, cuando lo vemos acá, es que se mantienen estos canales abiertos por la hiperpolarización, pero el nivel de apertura está modulada por los niveles de AMP cíclico. Y el control en la normalidad, bajo el tono normal de todos estos mensajeros químicos, el tono vagal es el que sería, que se considera a veces como un freno vagal, ¿sí? Es el que está impactando principalmente en estos niveles de AMP cíclico. Ahora, cuando por alguna razón aumenta la frecuencia de descarga del simpático o la frecuencia de descarga del parasimpático, tienen otros efectos que son justamente opuestos. Tenemos el aumento de la frecuencia cardíaca con el simpático y la disminución de la frecuencia cardíaca por disminución de este automatismo por el parasimpático. Y fíjense que tenemos, es el mismo mecanismo, receptor beta 1, fíjense que tenemos más tiempo abierto, ¿qué cosa? Las FANI, y a su vez vamos a tener efectos, ¿sí? Entonces, a través del aumento de este AMP cíclico, mayor tiempo de aumento de esa corriente FANI, y a su vez también de canales de calcio L. Entonces vamos a tener dos efectos. Aumenta la pendiente y se acorta, ¿ven? Acá está. En cambio, en el parasimpático, que tiene sus efectos a través del M2, que va a disminuir los niveles de AMP cíclico, por lo tanto disminuye esa corriente IFANI, pero también inhibe los canales de calcio lentos, ¿sí? Y también tiene impacto sobre los canales de potasio, que los mantiene más tiempo abiertos, ¿ven? Por lo tanto, tiene dos efectos. Fíjense que no solamente disminuye la pendiente, sino que también se hiperpolariza más. Por lo tanto, así se hace más lenta la descarga automática del potencial de acción en el nodo sinusal. Entonces, fíjense que todas estas propiedades que vimos, funcionales del miocardio, que se explican a través de un nivel de organización, obviamente, fíjense que hablamos a nivel molecular, estamos hablando de corrientes iónicas, son las principales bases funcionales de estas propiedades. ¿Por qué son importantes? Porque los fármacos actúan sobre estas corrientes iónicas, ¿sí? Los fármacos que se diseñan específicamente para modular la actividad de algunos de estos canales. Ahora, este gradiente de presión, de ese corazón como bomba que genera ese gradiente de presión, esa presión que se genera, obviamente impacta sobre la circulación y sobre el sistema vascular arterial. ¿Y qué efecto tenemos acá? Que justamente la aorta tiene ciertas características que generan que se distienda durante la fase de eyección, y esa distensión, debido a las características viscoelásticas de estas arterias, ya sea la aorta como las arterias elásticas, generan que durante la relajación isovolumétrica, al recuperar su tamaño, mantienen el flujo constante dentro del circuito. Por lo tanto, ahí tenemos lo que se conoce como efecto Wien-Kessel.
donde entonces ese sistema arterial, debido a estas características viscoelásticas y la gran presencia de fibras elásticas en las que se conocen como arterias elásticas, son las que amortiguan esta descarga ventricular y genera entonces lo que ustedes vieron en el trabajo práctico, porque si comparamos, si fuese que no existe este efecto, ¿qué serían? Tendríamos este flujo sanguíneo intermitente. En cambio, lo que ustedes vieron y pues, estuvieron viendo en el trabajo práctico es que se genera una onda de pulso arterial. Esa onda de pulso arterial justamente se origina en esto que se conoce como efecto Wien-Kessel. Ahora, entonces, las características viscoelásticas, justamente, de esta recuperación elástica importante de la aorta y las principales arterias elásticas, nos lleva a algo que hablamos en la unidad temática 2, creo que fue, sí, 2, cuando hablábamos de las propiedades de los tejidos, y hablamos mucho de la teoría de elasticidad y cómo la matriz extracelular impacta sobre toda la funcionalidad de todos los tejidos. Justamente las propiedades funcionales de la macrocirculación tienen mucho que ver con esta teoría de elasticidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos que diferenciar elasticidad de distensibilidad, donde elasticidad era la propiedad de ¿qué? De recuperar las dimensiones después de que la fuerza es retirada, ¿sí? Y la distensibilidad era la propiedad de modificar, pero no quiere decir que se vuelva al estado original después que se retira la fuerza. Y esta es la típica, que acá les decíamos que repasaran de física, la ley de Hooke, todo lo que tiene que ver con la teoría de elasticidad, porque justamente es la base de las propiedades funcionales de la macrocirculación. Entonces, cuando unimos estas propiedades de la matriz extracelular, las presencias de fibras elásticas, de fibras de colágeno y de fibras musculares, de los distintos tipos de vasos en la circulación arterial, es que podemos explicar varias propiedades funcionales de esa macrocirculación. Entonces, la elastina, donde esto que vimos, el efecto Wien-Kessel, es porque estos vasos tienen predominantemente elastina, fíjense, gran cantidad de elastina tienen lo que conocemos como arterias elásticas, por lo tanto, permite este efecto, y cuando comienzan en esa pared a aportarse más colágeno, se va otorgando más rigidez a ese vaso. Y eso es lo que conocemos como tensión pasiva. La tensión pasiva está dada por estos dos componentes de los tejidos de los vasos, por la elastina y el colágeno. Y cuando queremos analizar qué impacto tienen cada uno, lo que hicieron fue justamente comparar la tensión que se desarrolla en vasos donde destruyeron la elastina y donde destruyeron el colágeno. Entonces, fíjense que las que tienen solo elastina prácticamente no generan tensión, en cambio los que tienen colágeno generan una tensión mucho mayor que la arteria intacta. Entonces ahí es donde pudieron discernir el impacto que tiene cada uno de estos componentes. Ahora, la realidad es que para entender realmente las propiedades funcionales de macrocirculación, no solamente tenemos que tener en cuenta las propiedades elásticas, en realidad viscoelásticas, dadas por la elastina y el colágeno, que hacen a esta curva de elasticidad, sino también que a medida que se elonga ese vaso, que se distiende, y esa distensión está dada por el flujo sanguíneo, que va por ese que genera la presión hidrostática sobre esa pared, ya vimos que tenemos, salvo en los capilares, otra capa importante, que dependiendo del tipo de vaso está más o menos desarrollada, que es la que genera la tensión activa, que sería el comportamiento dado por las fibras musculares que hay en los vasos.
O sea que tenemos la tensión pasiva y la tensión activa, que como propiedades funcionales de las características viscoelásticas de cada tipo de vaso. Entonces, ese flujo sanguíneo genera una presión hidrostática sobre la pared interna de los vasos, ¿sí? Y eso genera un desarrollo de tensión. Ya vimos, obviamente, que el colágeno tiene impacto en el desarrollo de tensión, pero es la tensión pasiva. Principalmente quien responde a este aumento de distensión por el aumento de la presión hidrostática son los músculos lisos que conforman la pared arterial. Entonces, ahí tenemos lo que conocemos como desarrollo de la tensión de la pared. Y la ley que explica las relaciones que tienen la presión hidrostática, o sea, esa presión interna que se da sobre la pared del vaso generada por el flujo sanguíneo, con el radio de cada vaso, es la ley de Laplace. O sea que la tensión que se desarrolla en la pared, la tensión, fíjense que hablamos de tensión circunferencial, o sea, porque hay muchos tipos de tensiones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho tangencial cuando se hablaba de shear stress, que tiene que ver con la velocidad del flujo? En este caso es por la presión interna hidrostática, por eso hablamos de una tensión circunferencial que desarrolla esa pared. También tiene el nombre de parietal por pared, o también estrés, como una forma de hablar de la tensión que se desarrolla. Va a depender del nivel de la presión interna y del radio de ese vaso. Obviamente que la presencia de músculo liso es lo que justamente compensa, que se aumente esa presión interna, compensa la capacidad elástica y también compensa la rigidez que le da el colágeno. Por eso hablamos siempre de que para cada vaso las características viscoelásticas son las que van a determinar las propiedades funcionales. Y obviamente que eso tiene impacto en qué, en lo que ustedes vieron, como a lo largo, ustedes saben por histología, que a lo largo del circuito arterial la composición va variando, eso cambia las propiedades viscoelásticas y eso impacta en qué, en la forma de la onda de pulso arterial, que es lo que estuvieron estudiando en el trabajo práctico. Otra cosa importante a tener en cuenta en esta macrocirculación y en este juego de presiones es que ese flujo dijimos que genera una presión interna, pero también estos vasos están rodeados de tejido que genera una presión externa sobre la pared del vaso, ¿sí? Y entonces esa presión tisular de líquidos que rodean el vaso tiene impacto sobre esa tensión que se desarrolla en el vaso. Y entonces ahí hablamos de que la diferencia entre esa presión intravascular que genera esta presión o estrés circunferencial menos la presión extravascular es lo que se conoce como presión transmural. Fíjense que no son lo mismo. Esta presión transmural sería la diferencia entre la presión intravascular y la presión extravascular que impacta sobre la pared del vaso. ¿Cuál es la importancia de conocer estas diferencias? ¿Qué es lo que hace a lo que conocemos como compliance arterial? Y nuevamente nos remitimos a la unidad temática 2, cuando estuvimos hablando de las propiedades viscoelásticas de los tejidos, y cuando hablamos que esta elasticidad y esta distensibilidad, que no son sinónimos, se expresaban a través de lo que era la compliance y la elastanza. Y acá justamente es donde este concepto de compliance toma importante significado, porque es un parámetro que se utiliza mucho para estimar el estado fisiológico del sistema arterial. Entonces, ¿cómo se define esa compliance arterial? Como la respuesta que tiene la pared de la arteria ante cambios de volúmenes, y ese cambio de volumen es el que es transmitido por cada ciclo cardíaco por la presión del ventrículo, que genera cambios principalmente en esta presión interna, en esta presión intravascular, que obviamente
se va a transmitir o se va a transformar en una presión transmural. A mayor presión intravascular, mayor presión transmural. Entonces, cuando analizamos esto en función de los distintos vasos de la circulación sistémica y recordando lo que vimos en la unidad temática 2 de las definiciones de elastancia y complacencia o compliance o compliancia, son sinónimos entre ellos, ¿sí? Vemos acá bien representado justamente que serían las dos caras de la misma moneda en el fondo. Son los que se llaman diagramas presión-volumen o volumen-presión. Estamos hablando de lo mismo, solamente que lo vemos desde ejes distintos. Fíjense que acá compara la aorta con la vena cava como los dos extremos que tenemos en el sistema, y cuando hablamos de presión-volumen, que tenemos cómo cambia el volumen de ese vaso a medida que aumenta la presión transmural. Y cuando hablamos del diagrama volumen-presión, fíjense que es cómo con el aumento del volumen se evidencia cambios en la presión transmural. Obviamente que fisiológicamente es mucho más fácil entender este diagrama. ¿Por qué? Porque lo que siempre relacionamos del sistema venoso, por ejemplo, acá que estamos viendo, aumenta el volumen, desarrolla muy poquita presión transmural. Entonces, este es mucho más fácil, pero no es más que este dado vuelta. Por eso, lo que tenemos que saber reconocer es cuál diagrama responde a la compliance y cuál diagrama a la elastancia. Porque, como sabemos, estos dos parámetros son cocientes de la diferencia de presión y la diferencia de volumen. Por lo tanto, en este diagrama vemos lo que se llama compliance, porque sería la diferencia de volumen sobre la diferencia de presión, y en este está la inversa de la compliance o elastanza, que sería la diferencia de presión sobre la diferencia de volumen. O sea que fíjense que estás representando lo mismo, pero de forma inversa. Cuando nosotros lo analizamos con el impacto que tiene la estructura del vaso, ¿sí? Fíjense que acá hay algo muy importante, porque fíjense que prácticamente ante cambios de volumen, como se ve acá, grandes cambios de volumen prácticamente no generan tensión, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? No se debe solo a la pared, sino a la disposición en la circulación que tienen esos vasos, que tienen una característica que tiene una sección elíptica, por lo tanto reciben mucho más volumen antes de comenzar a desarrollar tensión en su pared. Por lo tanto, por eso siempre hablamos que estas propiedades funcionales se deben a las propiedades viscoelásticas de cada tipo de vaso, que son los que van a determinar la relación entre la presión que desarrollan ante determinado volumen, o la capacidad de recibir un volumen y qué presión desarrollan, que estamos hablando exactamente de lo mismo. Otra cosa importante a tener en cuenta acá, de las propiedades de la macrocirculación, es que también, debido a este juego de presiones, existe una presión por debajo de la cual los vasos colapsan. Y es lo que tenemos acá diagramado, que se llama presión crítica de cierre. Acá, si lo vemos acá, ¿qué sería? Que a medida que baja la presión, que sería la presión intravascular, o sea, la presión hidrostática, va a llegar un punto en que el vaso colapsa. ¿Cómo nos damos cuenta que colapsa? Porque no hay más flujo sanguíneo en ese vaso. Y cuando volvemos a analizar lo que estuvimos hablando de las presiones internas y la presión externa, que hace la presión transmural, obviamente ¿qué nos está pasando? Que obviamente que si la presión externa supera la interna, ¿sí?, ese vaso colapsa. Por lo tanto, mantener abierto un vaso implica una presión hidrostática mínima
¿sí?, que genere esa tensión en la pared que lo mantiene abierto. Eso sería justamente que por debajo de esa presión hidrostática que está dado por la presión sanguínea, colapse el vaso. Una de las cosas importantes acá a tener en cuenta es qué pasa con los capilares, que hemos visto que son muy finitos y que tienen, como uno diría, colapsan muy fácilmente o se rompen muy fácilmente ante esas presiones que reciben, que se acuerdan cuando vimos en la microcirculación, en la unidad temática 3, es aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Ahora, ¿ahí qué aplicamos para comprenderlo? Aplicamos la ley de Laplace, donde tenemos que el radio tiene un gran impacto, sobre todo en los vasos muy pequeños, en el desarrollo de esa tensión. O sea que vamos a saber que vasos muy pequeños, ¿se acuerdan que la tensión era igual a qué? A la presión intravascular por el radio. Entonces el radio, cuando es muy pequeño, ¿sí?, para misma presión, desarrolla muy poquita tensión el vaso. Por lo tanto, eso permite que se mantengan abiertos y que, a su vez, también no revienten debido al exceso de presión. Ahora, si lo comparamos con los vasos que ya tienen una capa muscular, ese tejido muscular liso que los rodea, dijimos que tiene un impacto en esas propiedades viscoelásticas importante, la presencia de esas fibras musculares lisas, ¿sí?, porque justamente sería como el amortiguador entre las fibras elásticas, ¿sí?, y las fibras de colágeno. Por lo tanto, tienden a oponerse a la deformación de la pared, generando tensión, que es lo que ya vimos cuando veíamos, ¿se acuerdan?, en la regulación miogénica de la regulación local, lo que estábamos viendo era eso, que cuando aumenta la presión hidrostática, ese músculo liso genera mayor tensión en la pared. Entonces, dentro de los rangos fisiológicos, esa respuesta es la que otorga resistencia a los grandes cambios en el flujo sanguíneo por cambios en la presión arterial. Justamente ahí hablamos de cambios se resisten a los cambios y por eso esas arteriolas son los que conocemos como vasos de resistencia, que a su vez también vimos en la unidad temática 3 que esas arteriolas están ricamente inervadas por el sistema nervioso simpático. Y que, fíjense cuál es el impacto, porque el tono que en el flujo sanguíneo, fíjense que esta es una relación flujo como en esta, a medida que aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo en un vaso normal. Ahora, si aumenta la resistencia por estímulo del sistema simpático, fíjense cuál es la consecuencia, que disminuye el flujo por esos vasos. Por eso ahí tenemos justamente todo eso que estuvimos estudiando del impacto que tiene la regulación sobre ese músculo liso vascular de las arteriolas en la modificación de la resistencia al flujo, que lo vimos en la unidad temática 3 sobre esas pequeñas arteriolas previas al lecho capilar, que están muy inervadas, esas terminaciones simpáticas que a su vez no solamente tienen impacto de las terminaciones simpáticas, sino que vimos toda la constelación de mediadores que impactan en este músculo liso vascular, a no perderlo, siempre tenerlo en cuenta, que lo vimos cómo impactan en el flujo capilar, pero también hablamos de que la resistencia vascular total, o sea, de
todo el organismo justamente reside en esas arteriolas precapilares. O sea que por un lado regulan el flujo de cada lecho, pero también impactan sobre la resistencia periférica total. Fíjense que el impacto es más o menos un 75%. Y justamente la descarga simpática regula muchísimo esa resistencia periférica total. Y acá entonces volvemos a lo que originalmente estuvimos viendo. Comprendimos cómo se genera el gradiente de presión y ahora vemos cómo impacta el cambio en la resistencia y por qué llamamos a las arteriolas vasos de resistencia. Entonces, si analizamos cómo impacta el cambio en la resistencia, ¿qué tenemos acá? ¿Por qué se los marqué con flechas? ¿Se acuerdan que habíamos visto también, que después se los voy a poner, en el teórico de la unidad temática 3, cómo en los distintos vasos cae la presión y que siempre decíamos cae en las arteriolas, ¿sí? Justamente el fundamento es todo lo que estuvimos viendo antes, la explicación de por qué cae es justamente la presencia de ese músculo liso que le otorga esa propiedad viscoelástica de resistir y de mantener la tensión. Ahora, como cambia por la descarga simpática, fíjense que cómo impacta eso sobre el desarrollo de la presión. Fíjense que acá, si comparamos el normal es el negro, aumento de una descarga simpática que produce aumento de ¿qué? Del tono y aumenta la vasoconstricción arteriolar. Fíjense que la pendiente de esa caída de presión es mucho mayor, pero si analizamos lo previo, o sea, lo que pasa en las arterias previas a esa vasoconstricción arteriolar, fíjense qué pasa. La presión hidrostática aumenta previo al lugar donde se produjo esa vasoconstricción arteriolar. ¿Y qué pasa en los capilares? Si lo vemos y comparamos con el normal, la presión hidrostática cae en el lecho capilar postarteriolar. O sea que fíjense que es muy importante cómo el cambio en la vasoconstricción arteriolar impacta en la circulación por el lecho capilar y la perfusión de cada tejido. Ahora una cosa importante. Cuando uno lee, por eso es importante, cuando uno ve un gráfico en un libro, leer el pie del gráfico. Fíjense que acá en este pie del gráfico hace referencia a que esta situación que se muestra acá se da para un lecho capilar particular, no para todo el sistema, ¿sí? O, sí, puede ser el otro caso que la bomba cardíaca puede cambiar la presión, pero sabemos que el gradiente de presión, debido a todo lo que estuvimos estudiando de cómo se genera, salvo que haya un cambio importante en las propiedades del miocardio, el gradiente es el mismo. Por lo tanto, en condiciones fisiológicas, el flujo va a variar por la resistencia. Y justamente lo que estuvimos viendo recién de esa caída se da porque vemos un lecho particular, donde sí tenemos como ubicadas en serie la arteria que irriga ese lecho, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Pero si lo vemos como sistema, ¿sí? Están ubicados esos lechos capilares o esos lechos de vasos ¿de qué forma? En paralelo, que es el auténtico modelo que ustedes tienen, donde tienen el lecho que irriga el cerebro, el corazón, el riñón, el tubo digestivo, el hígado, la piel, son los distintos lechos que se encuentran en paralelo. Y eso tiene un impacto hemodinámico muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que se puede modificar debido a esta resistencia el flujo en un lecho capilar particular, pero al estar en paralelo no se modifica, se redistribuye por el resto de los lechos, pero
no quedan isquémicos el resto de los lechos, porque si fuera en serie, todos estos estuvieran en serie, ¿qué pasaría? Si hay vasoconstricción en uno, el resto de los lechos, el coronario renal, quedarían todos isquémicos. Por lo tanto, justamente esta distribución en paralelo de los lechos es lo que explica que al mismo flujo, el cambio de resistencia, lo que modifica es la redistribución del flujo hacia los otros lechos que prácticamente no se ven afectados. Y entonces, fíjense que este modelo que estuvimos viendo en la unidad temática 1, donde lo que estuvimos viendo cuando hablábamos de los capilares era que la velocidad, aplicando la ley de continuidad o principio, la velocidad cae porque se da por la suma de las áreas de todos estos vasos. Ahora le podemos explicar, agregar toda la explicación, el fundamento fisiológico del otro gráfico que se suma, que sería justamente cómo se genera esta pulsatilidad, cómo se genera este gradiente, cómo cae a nivel arteriolar en estas características hemodinámicas del sistema. ¿Qué nos falta ver entonces? ¿Qué pasa en el sistema venoso? Que ya un poco lo vimos, porque cuando vimos la relación presión-volumen en la vena cava, ya entendimos por qué, por las características viscoelásticas, se conocen como vasos de capacitancia, porque son muy distensibles, desarrollan, ¿se acuerdan?, muy poca tensión al recibir gran cantidad de volumen. También, fíjense que acá hablo de un control pequeño de la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que estos vasos también tienen inervación, principalmente simpática, pero es mucho menor. También receptores beta 1 que se activan generan una venoconstricción, o sea que hay un pequeño control de la resistencia en ese circuito venoso. Ahora, cuando vemos el sistema venoso, sistémico particularmente, acá también podemos explicar entonces cómo es que mantiene ese compartimiento venoso periférico, esta gran cantidad de sangre, gracias a estas propiedades viscoelásticas de su pared, generando muy poca presión. Y a su vez, fíjense que aparece acá lo que se conoce como compartimento venoso central, donde tenemos la aurícula derecha y la vena cava inferior. Y esto se relaciona directamente con lo que ustedes estuvieron estudiando, que el pulso venoso, el concepto de presión venosa central, ¿sí?, donde justamente el impacto del cambio en esta presión venosa central, sobre qué va a impactar principalmente, si cambia esta presión venosa central sobre ese otro compartimento venoso periférico. Entonces, ahí tiene el fundamento teórico de lo que estuvieron viendo en el trabajo práctico cuando vieron pulso venoso central y presión venosa central. Entonces, tenemos las características básicas, que ahora podemos desarrollar sus fundamentos biofísicos y fisiológicos y hasta las explicaciones a nivel molecular de de lo que sería la macrocirculación y lo que es a nivel de sistema arterial y sistema venoso. Todo esto justamente lo vimos en función de ¿qué? De comprender cómo impacta eso sobre lo que estuvimos estudiando en la unidad temática 3, que es la perfusión. La perfusión a nivel capilar, donde ya vimos que el principal determinante de esta perfusión a nivel de la microcirculación es la presión arterial media, que es la que va a determinar la presión hidrostática con la que se llega a nivel capilar. Y ahí surge entonces la diferencia entre presión arterial media y presión de perfusión sistémica,
que se consideran prácticamente iguales, pero no son exactamente lo mismo. Y cuando vemos qué cosas determinan principalmente, hablamos de determinantes, que es una palabra muy común porque cuando hablamos muchas veces preguntamos cuáles son determinantes, no estamos hablando de cómo se regulan, sino qué cosas impactan. Obviamente que lo van a regular, lo aumentan o lo disminuyen, pero no hablamos de la regulación homeostática como un arco reflejo o como el sistema que regula, sino solamente qué impacta. Por eso cuando hablamos de un determinante, fíjense que se define como el conjunto de factores principales de los cuales depende una variable. Fíjense que no estamos hablando de regulación. Todo lo que sea regulación lo vamos a ver el año que viene. Entonces, cuando hablamos del principal determinante de la presión de perfusión a nivel capilar, es la presión arterial media. Ahora, siempre teniendo en cuenta que la presión de perfusión que se da acá, que a veces lo tomamos como sinónimo de presión arterial media, porque es lo más importante, en realidad la presión de perfusión sistémica es la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa central. Lo que pasa es que ustedes ya han visto que la presión venosa central es ínfima, por eso lo más importante es la presión arterial media. Entonces, ahora vamos a ver una serie de diapositivas para terminar de cómo van siendo los determinantes de cada una de estas variables. ¿Cómo definimos presión arterial media? Sería básicamente lo que genera la presión para que se realice eficientemente el intercambio a nivel capilar. Por lo tanto, justamente es lo que ayuda a mantener el flujo sanguíneo a nivel capilar. Por eso es tan importante el valor de esa presión arterial media. Ustedes lo vieron en el trabajo práctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tomaron la presión arterial, obtuvieron dos valores, presión sistólica y presión diastólica, por lo tanto, a través de esos dos valores se puede calcular el valor de esa presión arterial, se puede estimar matemáticamente el valor de esa presión arterial media, que ya vieron cómo surge a través de la integral de la onda de pulso arterial. Y dijimos que es muy importante justamente por este juego. ¿Se acuerdan de lo que vimos de cómo se va disminuyendo esa onda de pulso arterial, que casi no es pulsátil a nivel capilar, por las características viscoelásticas del sistema arterial? Por lo tanto, cuando hay un gran cambio en esa presión arterial media y disminuye, se va perdiendo, ¿qué cosa? Esta energía asociada al gradiente de presión. Por lo tanto, se puede generar, si cae por debajo de los 60 milímetros de mercurio el valor de presión arterial media, una insuficiencia hemodinámica, porque además, ¿se acuerdan? En la autorregulación que vimos de los lechos, se pierde total capacidad de autorregulación de los principales lechos capilares y que tienden al colapso porque no se mantiene la presión crítica de cierre. Ahora, esta presión arterial media como determinantes, ¿qué determinantes tiene? Aplicando la ley de Ohm los podemos ver fácilmente para no confundir. Esto es una forma de obtención de un valor, de estimación de un valor. Cuando hablamos de determinantes serían qué parámetros del sistema son los que impactan principalmente y definen esa presión arterial media, que cuáles son el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Entonces, resistencia periférica total, estuvimos hablando recién, sería la suma de todas esas resistencias, que vimos que el 75% del impacto sobre esa resistencia periférica total es en esas arteriolas, en ese sistema arteriolar precapilar, y que principalmente, que tenemos que el radio es lo más importante, aplicando qué cosa, conocemos que los determinantes son el radio y la viscosidad, fácilmente aplicando qué cosa, la ley de Laplace.
¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que la viscosidad ya vimos, cuando vimos hemorragia, que depende principalmente del hematocrito, y el radio arteriolar, desde el punto de vista sistémico, depende, como vimos, del sistema simpático principalmente, sino de las catecolaminas circulantes y de otras hormonas que circulan, y también a nivel local, pero que acá, ¿qué están haciendo a nivel local? Están regulando el lecho específico de un tejido. Ahora, así como tenemos una forma fácil de estimar la presión arterial media, también se puede estimar la resistencia vascular sistémica. Y es a través de justamente esa presión de perfusión que vimos, presión arterial media menos presión venosa central, por este numerito, que es un factor de conversión, sobre el valor del gasto cardíaco. ¿Por qué el otro factor importante de la presión arterial media? Teníamos, aplicando la ley de Ohm, resistencia por un lado, y por el otro lado, ¿se acuerdan? El flujo. El flujo está dado por el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, que ustedes ya lo han definido y lo conocen como el volumen de sangre que pasa por minuto, por eso es volumen minuto, por la actividad de cada ventrículo. Más o menos se estima que es de 5 litros por minuto por cada ventrículo, pero bueno, tiene impactos la edad, o sea, qué etapa del ciclo vital está, el tamaño corporal, por eso a veces se habla de un índice, porque se estimula por metro cuadrado. El sexo también, la demanda metabólica de la etapa, si está embarazada, sí. O sea que todo tiene un impacto sobre ese gasto cardíaco, que lo vamos a ver el año que viene cuando veamos realmente la regulación. Ahora, lo que también sabemos y que vimos es que ese gasto cardíaco total, ¿sí?, está por cada lecho en paralelo, dividido en un porcentaje en cada lecho. Y es importante tenerlo en cuenta, se acuerdan que ya lo hemos estudiado para el cerebro y para el corazón. Ahora, otra cosa importante es que este gasto cardíaco, como lo dice, volumen minuto cardíaco, le está dando ya los dos parámetros que lo determinan. Por un lado, algo que tiene que ver con el volumen y algo que tiene que ver con el tiempo, o sea, la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Frecuencia cardíaca, que estuvimos estudiando dentro de las propiedades del miocardio, el automatismo es lo que va a terminar generando el ritmo cardíaco que impacta sobre la frecuencia cardíaca, que sería lo que nosotros estimamos, que es entre 50 y 100 latidos por minuto. Obviamente que depende del estado del organismo. Cuando veamos el año que viene en ejercicio, se puede llevar a 200 latidos por minuto. Y el volumen sistólico o volumen de eyección, que es el volumen latido, o sea, con cada latido cuánto se eyecta del ventrículo, que puede ser entre 70 y 90 mililitros por latido. Como vimos, la frecuencia cardíaca está determinada principalmente por el sistema nervioso autónomo. Conocen ahora los fundamentos del efecto de acetilcolina, del efecto de adrenalina, noradrenalina, y también hay otras hormonas que impactan sobre la frecuencia cardíaca, como las hormonas tiroideas. Y el volumen sistólico está determinado por un lado, el volumen telediastólico, o sea, de fin de diástole, o sea, lo que llenó, el volumen que llenó el corazón, y el volumen telesistólico, o sea, lo que quedó después de que se produjo la sístole. Entonces tenemos que ver qué determina ese volumen de fin de diástole y qué determina ese volumen de fin de sístole. El volumen telediastólico, ¿sí?, es el volumen final, que puede ser entre 110 y 120, ustedes lo vieron cuando vieron la curva de presión-volumen, es lo que se ve en el eje volumen cuando se termina de llenar, y obviamente que va a representar ese volumen de llenado, ¿qué cosa? El estiramiento de esa fibra. Por lo tanto, es lo que ustedes correlacionan con ¿qué? Con la tensión que desarrolla la pared durante el llenado, que es lo que conocemos como precarga, ¿sí?, porque ustedes ya vieron en la guía de autoestudio, y que también vieron el impacto, ¿sí?, en esos loops presión-volumen en el trabajo práctico.
Ahora, cuánto se llena ese ventrículo va a estar determinado por el retorno venoso. También va a estar determinado por el tiempo de llenado, que depende de la frecuencia cardíaca, porque se acuerdan que en ese ciclo, ¿sí?, la sístole y la diástole tienen distinta representación temporal, y que cuando aumenta la frecuencia cardíaca se hace en función, digamos, en detrimento del tiempo de diástole. Por lo tanto, si aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo de llenado. También va a depender de ese poquito porcentaje que hace la contracción auricular, pero impacta el nivel de contracción auricular, y de la compliance del ventrículo. Fíjense que nuevamente aparece la palabra compliance. Entonces, retorno venoso, lo vimos cuando hablamos de sistema venoso. En el fondo, cuando hablamos del parámetro retorno venoso, hacemos hincapié en la función de ese sistema venoso, que básicamente sería un flujo, el flujo de sangre que regresa al corazón por el sistema venoso. Obviamente es un circuito cerrado, por lo tanto es equivalente al gasto cardíaco. Por eso, cuando hablamos de gasto cardíaco y retorno venoso, hablamos de flujo. Como hablamos de flujo, ¿de qué depende? Va a depender de la diferencia de presión y de las resistencias. Pero en este caso hablamos de la diferencia de presión venosa y de la resistencia venosa, ¿sí? O sea que el gradiente de presión, ¿sí?, está dado e impacta mucho, ¿qué cosa? La presión de la aurícula derecha. Y en ese caso, que está representado, ¿se acuerdan?, por el valor de esa presión venosa central. Fíjense cómo, ¿qué va pasando? Acá tenemos el valor del retorno venoso como caudal o como flujo en litros por minuto, y acá que tenemos el valor de presión venosa central en milímetros de mercurio. Fíjense qué pasa a medida que aumenta la presión venosa central, qué pasa con el volumen, con ese caudal de retorno venoso. Disminuye muchísimo, porque como vimos, esa presión venosa central que determina la cantidad de sangre que va quedando en donde, en ese sector de gran capacitancia que son el resto de las venas, o sea que impacta sobre la compliance venosa que vimos. Por lo tanto, obviamente que vamos a tener este valor de la presión venosa central, que también está impactada. ¿Por qué? Por la estimulación simpática. El mismo volumen de sangre también impacta en el retorno venoso, porque si aumenta el volumen sanguíneo por alguna razón, aumenta también el retorno venoso. ¿Y qué otra cosa tenemos que impacta? Las presiones que juegan y que aseguran, entre comillas, vamos a hablarlo teleológicamente, el retorno venoso. Entonces, bueno, acá lo que teníamos representado es justamente cómo la postura impacta en ese retorno venoso, si estamos acostados, si estamos de pie. Justamente es uno de los cambios que impactan en el retorno venoso. La bomba muscular, que es que el retorno cuando estamos de pie, desde las piernas hacia la aurícula, es debido a lo que se conoce como bomba muscular, y que es facilitado por las válvulas constituyentes de que evitan la circulación retrógrada. También la presión intratorácica negativa con cada inspiración es lo que también favorece o es parte muy importante de este retorno venoso. Aumenta el retorno venoso con el aumento de la presión negativa. O sea que todos estos son los componentes que hacen y determinan ese retorno venoso. Y lo que nos faltaba era la compliance ventricular, que nuevamente, ¿qué hacemos? Aplicamos el concepto de compliance que estuvimos aplicando en la aorta, en las venas. Es exactamente el mismo concepto, que habla justamente de la capacidad del ventrículo de expandirse al recibir ese volumen del retorno venoso. ¿Qué determina principalmente la compliance ventricular? Por un lado, la geometría, o sea, el tamaño, la forma de ese corazón, pero funcionalmente la relajación. O sea que la relajación ventricular
que depende del ATP, depende del oxígeno, de la fosforilación del fosfolamab, del secuestro del calcio, todo eso que impacta sobre la relajación determina la compliance de ese ventrículo, porque cuanto menos relajado, menos se distiende, menos carga en su diástole, por lo tanto va a impactar directamente en el volumen de eyección. Y obviamente una vez que se da esa eyección, tenemos que hablar del volumen de fin de sístole o residual, que sería lo que queda en ese ventrículo, que son valores en reposo, son entre 50 y 70, y que también funciona como una reserva ante un aumento de demanda, por eso puede disminuir cuando aumenta la fracción de eyección. ¿De qué depende ese volumen de fin de sístole? De la sístole misma, obviamente. ¿Sí? Depende de la contractilidad, de esa propiedad del miocardio que vimos, y también del juego entre la precarga y la poscarga. Todos esos parámetros son los que ustedes estuvieron estudiando en el trabajo práctico. Fíjense entonces que cuando hablamos de determinantes del gasto cardíaco, ¿sí? Que hablamos de frecuencia cardíaca, ¿sí? Y hablamos de volumen sistólico, cuando vamos abriendo el abanico, tenemos muchísimos determinantes para cada uno de ellos, que son los que estuvimos nombrando hasta recién. Obviamente que tenemos que tener en cuenta entonces que vamos viendo cómo interaccionan todos los sistemas en esta función, porque cuando hablábamos de el hematocrito, estamos impactando sobre que el sistema sanguíneo o eritrón. Cuando hablamos de el impacto de la frecuencia respiratoria sobre el retorno venoso, estamos hablando del sistema respiratorio, obviamente del sistema nervioso. O sea, cuando hablamos del volumen de sangre, vamos a ver cómo impacta la función renal o la función gastrointestinal por el nivel de absorción del agua. O sea que, en realidad, vamos viendo cómo se establece esta red, ¿sí? De que comenzamos hablando de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico y terminamos hablando de la interacción con otros sistemas. La próxima interacción que vamos a ver entonces en el próximo teórico, para terminar de ir cerrando este otro impacto importante para la perfusión tisular, es el sistema respiratorio. Así que bueno, el viernes vamos a hablar justamente de esta última pata que nos queda para cerrar lo que empezamos a ver en la unidad temática 3. Bien, entonces podemos ir cerrando algunas cuestiones. Bien. A ver acá que tengo algunas. Compliance es lo mismo que distensibilidad. Fíjense que en los libros aparecen como sinónimos, muchas veces los van a ver, pero ustedes mismos tienen, ya lo vimos en la unidad temática 2 y lo vimos hoy de nuevo, tienen la definición de distensibilidad, ¿sí? Y la definición de compliance. No es lo mismo, pero se toman a veces como sinónimos, ¿sí? La compliance sería la forma de determinar, ¿sí? Porque la compliance en realidad, que es la relación, ¿se acuerdan?, entre el volumen y la presión, entre la diferencia de volumen y la diferencia de presión, ¿sí? Es un índice que estima justamente el grado de distensibilidad. La elasticidad y la distensibilidad son propiedades de los materiales viscoelásticos. La compliance es un parámetro, un índice que se construye para estudiar esa distensibilidad. O sea, son parecidos, pero no son sinónimos. Fíjense que en el teórico hoy, cuando lo repasen, tienen la definición de distensibilidad en una diapositiva y la de compliance en otra, que son las mismas que tienen en la unidad temática 2. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Fíjense que volvemos
comienzan a aparecer muchos términos que los vamos trabajando mucho. No sé si alguna otra pregunta, porque yo no las veo acá las preguntas, ¿ustedes saben? No sé por qué. Leí solamente la de compliance y de sensibilidad, pero después no vi otra. No hay preguntas, ¿no? Profe, perdón. Sí. A mí me quedó una duda sobre el tono vagal, cómo impacta el tema del MP cíclico, no lo entendí muy bien. Porque tono, cuando vean, tono a veces se usan, tiene como distintas acepciones. Fíjense, cuando hablamos de tono muscular, sería entre comillas ese estado de semicontracción que lo aplicamos al músculo esquelético, lo aplicamos también como tono vascular, como el estado de tensión que tiene, lo vamos a ver como tono bronquial. Ahora, cuando hablamos de tono vagal o tono simpático, en realidad lo que estamos hablando es que estos sistemas tienen una descarga que se llama tónica, porque siempre están descargando, siempre hay pequeñas descargas de frecuencia de descarga del vago, de frecuencia de descarga de los nervios simpáticos, y a eso es lo que se llama tono vagal o tono simpático. Ahora, cuando hablamos del corazón, lo que predomina en un estado de reposo, en un estado normal, es entre comillas, ese tono vagal. O sea que la acetilcolina actúa más eficientemente y más rápidamente, regulando o impactando sobre ese prepotencial diastólico. ¿Cómo? A través de la acción sobre receptores muscarínicos M2 en el nodo. Pero también hay receptores que regulan la liberación de noradrenalina, por eso es más eficiente. O sea, hay receptores presinápticos sobre las terminales noradrenérgicas. Por eso, en el fondo, es otro detalle más, pero ahí se termina de entender cómo la descarga vagal tiene más impacto en la propiedad del nodo sinusal. Por ese nivel de AMP cíclico, ¿se acuerdan que esos canales, ¿sí? HCN4, que son los que generan esa corriente IFANI, que determina la pendiente y el largo de ese prepotencial, son regulados por los niveles de AMP cíclico. O sea que en niveles normales, los niveles normales de AMP cíclico tienen un gran impacto de la frecuencia de descarga del vago. Ahora, si aumenta la frecuencia de descarga del simpático, aumentan los niveles de AMP cíclico, aumenta la frecuencia en que se mantienen abiertos estos canales, por lo tanto se acorta y aumenta la pendiente de la corriente IFANI. O sea que es todo un balance, es para que ustedes se saquen de la cabeza que o actúa el simpático o actúa el parasimpático, no. Siempre hay moléculas de acetilcolina y hay moléculas de noradrenalina o de adrenalina que impactan en los receptores beta 1 y M2 del nodo sinusal. Adentro de esa célula, justamente por el crosstalk, se establecen los niveles basales de AMP cíclico que mantienen los niveles basales de apertura de esos canales HCN4, que mantienen los niveles de la corriente IFANI, que mantienen, digámoslo así, la frecuencia de descarga del nodo sinusal, que es lo que nosotros vemos como frecuencia cardíaca normal. Ahora, si se desbalancea o porque aumenta la descarga simpática o porque aumenta la descarga parasimpática, es que vamos a ver el efecto sobre esa corriente IFANI, por lo tanto, o aumenta la pendiente y se acorta, o
se hiperpolariza y se alarga y disminuye la pendiente como efecto parasimpático. ¿Se entiende el concepto? Es porque si no pareciera que pasa una cosa o la otra, y no, está pasando todo al mismo tiempo. Por eso es el concepto importante de crosstalk que ustedes tienen que tener, que así como ustedes imaginan ese músculo liso vascular que tiene muchísimas señales a nivel precapilar, ¿se acuerdan todas las que vimos en la regulación precapilar? También el nodo sinusal tiene muchas señales al mismo tiempo, que generan una frecuencia cardíaca normal. Muchas gracias, profe. No, nada. Bien, entonces, fíjense que repasen un poquito el concepto de compliance, el concepto de que estuvimos viendo. El compliance, si quieren volver al teórico de UT2, donde veíamos las propiedades viscoelásticas y la histéresis, porque ese es un concepto importante para respiratorio. Entonces, fíjense que son los mismos conceptos que se ven como generalidad en todos los tejidos, y que dependiendo cada tejido y la constitución de elastina, de colágeno de cada tejido, se evidencian distintas propiedades respecto al manejo de la presión y de los volúmenes, que también ahora lo vamos a ver en respiratorio. Así que bueno, fíjense, vayan a repasar esos temas, así los pueden terminar de aplicar ahora en respiratorio. Y el viernes vamos a ver entonces una parte de esto y el lunes terminamos de ver el siguiente. Fíjense que en la UT5, justamente que viene en las lecciones, la visión sistémica del pensamiento sistémico, tienen justamente aplicado ese pensamiento sistémico en la medicina, entonces es muy importante que lo vean cómo desde una visión sistémica se puede abordar el asma, para que vayan viendo cómo está todo relacionado. Así que bueno, cuídense y bueno, mañana tienen trabajo práctico, así que ya empezamos la unidad de temática 5. Y los que han mandado mensajes, ya durante la semana les revisamos y les mandamos la respuesta de los que consultaron, que son 2 o 3, que habían tenido problemas con las lecciones UT4 que no encontraban la nota. Gracias, profe. Bueno, cuídense, chicos.